amigos, mi nombre es Yorleni Cordonero, bienvenidos una vez más al Granadino Sin Fronteras. El día de hoy, en este video, vamos a conocer cómo es trabajar como taxista, así que acompáñennos. Me encuentro con Alfonso. Háblanos un poquito sobre tu historia. Primero, ¿quién sos vos y desde hace cuánto tiempo te dedicas al taxeo? Bueno, me llamo Alfonso Márquez y tengo como 15 años de ser conductor de taxi. Taxeo en la ciudad de Granada. Comencé taxeando cuando mi tía tenía un taxi y los días que no trabajaba me iba a taxear. Pues me gustó taxear, me gustó andar ruleteando. Ya. Cuando la carrera ya costaba 5 pesos, comencé yo a taxiar. Hoy, hace bastantito. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ser taxista? Además de conocer a mucha gente. Sí, conocer y darle un buen servicio. Ya. Aquí se tiene que aprender en tener paciencia con los clientes, en ser amable, en ayudarle más a las personas de la tercera edad. Sí. Ya. Hay clientes que salen un poco rebeldes. Sí. Pero bueno, el trabajo del taxi es así, tener paciencia. ¿Cuál es la experiencia más bonita que recordás en este trabajo? Bueno, la experiencia más bonita es, me acuerdo cuando venía de dejar un pasajero en el hospital y venía una señora caminando sobre la carretera. Vine y me paré y le dije para dónde iba. Ella me dice, voy a la calle El Ganado. Venga, subas. No llevo reales, papito. Me dice, tranquila, venga, madre, le digo. Sí. Ya Dios me pagó eso, le digo. Y me la traje a ella. Ya. Esa fue una gran bendición que Dios a mí me dio en el transcurso del día. Porque Sí. fue un día excelente. Sí. Ya. Y se da mucho, ¿no creas? Oh, claro, que no? sí. Que son como pequeñas pruebas en el día a día. Sí. Y si uno no lo hace, mira, Sí. uno tiene que ser muy amable con la ciudadanía, con el pasajero, ¿ya? Sí. Y darle un buen servicio. Habemos conductores de taxi que no damos el servicio correspondiente, pero uno tiene que dar lo mejor de uno mismo, ¿ya? Para que así el usuario se vaya contento, que le dimos un buen servicio. Sí. ¿Ya? ¿A qué hora inicia tu jornada laboral y a qué hora finaliza? Bueno, yo trabajo 12 horas de 6 a 6. Ya, mi jornada laboral de 6 a 6. Ya 6 de la tarde ya el carro está guardado. Ya, saco a las 6 de la mañana. Pero bueno, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Con un nuevo día a día. Sí. Ya. ¿Qué calles son las que más recorres de Granada? Granada es relativamente pequeño, pero también tiene sus zonas más habitadas. Bueno, lo que es el comercio, lo que es Calle Nueva, lado de los semáforos y bueno, y sus alrededores. Ya es donde están saliendo la gente, donde más uno lleva gente, lo que son los barrios. Ya. Adelita, Pancasán, así. Sí. Me imagino que la tarifa del taxi varía según la zona en la que la gente o los pasajeros se dirigen. Sí, varía. Como decir, ya fuera del casco urbano ya tiene otro precio. Ya, pero dentro del casco urbano cuesta 30. Ya. Sí. Pero bueno, si esto es negociable con el cliente, hay que comprender que la vida está dura también y darle pues buen servicio a la población. A veces que no llevan lo completo, te dicen, por favor, ¿me puede llevar? Sí. Bueno, yo lo llevo, me están pidiendo un favor. Sí. Ya. ¿Recordás alguna anécdota chistosa o que te haya hecho enojarte un poquito con algún pasajero en estado de ebriedad o alguno que te quiso hacer una letra? Bueno, sí, recuerdo cuando
Yo trabajaba con Everett, el que le dicen el chinito. Y allí en la calzada agarré a un muchacho que lo llevara a la Puma. Pero él iba tomado. Llegando allá, yo le dije, ya llegamos. Y él se quiso bajar sin pagarme. Yo le dije, mira, págame, que no me has pagado. Yo ya te pagué. Me dice, pero no me has pagado. Pero como estoy enfrente de cámara de ahí de la ESA, él se quiso a quererme golpear a mí, porque yo le estoy cobrando el pasaje que era. Sí. Ya. Pero vino el guarda de allí y me ayudó a agarrarlo. Pues, ya cuando él se miró sin remedio, él propio sacó su dinero y me pagó tomar. Sí. Ya, pero bueno, son cosas que suceden. Veces que uno no sabe qué es lo que le puede suceder en el transcurso de su trabajo y no sabe con quién cliente se está montando. Sí. Porque no crea que aquí nosotros los conductores de taxi tenemos arriesgada la vida aquí. Sí. Ya recuerdo que a un compañero le robaron un carro, se lo llevaron al lado de Malacatoya y el carro nunca apareció. Él fue golpeado. Ya. Pero bueno. Es parte del trabajo. Y bueno, yo le pido a Dios que me cura de todo mal, ¿verdad? Sí. Y aquí andamos, dando un servicio bueno. ¿Consideras que en Granada en general el servicio de taxi es bueno? Sí. ¿O que prestan los obreros del volante? Sí, es bueno. Pero ahorita, hoy en día, como está esto, de que hay demasiado pirata, andan muchos chavalos que no te conocen la ciudad, no te conocen las calles y bueno, andan botando hasta el trabajo. Sí. Ya, porque ¿cómo es posible que del cementerio hacia el hospital te lleven en 15 o en 20 pesos? Ese es botar el trabajo cuando la carrera te cuesta 30 cortos. Sí. Y cuando vos querés montar a esa persona, ¿qué es lo que te dicen? Si a mí me llevan en 15 o 20 pesos, yo no lo puedo llevar. Sí. Ya, ¿por qué? Porque la carrera le cuesta 30 cortos, perdón. Ya. Sí. El precio ha ido cambiando también debido a el incremento en algunos insumos que ustedes utilizan para los vehículos, para trabajar en el día, como la gasolina, como las llantas, como el aceite. Sí, ya los repuestos de los carros tan caros hoy en día. Ya una llanta no te cuesta 1.500, ahora te cuesta 2.000 y pico de pesos. Y dependiendo la marca de la llanta. Dependiendo la marca. Ya. Y vos sabes que uno tiene que buscar cómo tener su carrito lo mejor que se pueda. Bueno, y en este caso yo lo trabajo, este carro. Ya, este carro es del señor Pachuca. Sí. De Francisco Navarro. Pero bueno, él hace lo posible de tener sus unidades en buen estado. Ya, si tú ya lo miras, no anda mal. Sí. El carro. Porque además los granadinos somos fachentos, nos encanta subirnos en buenos carros. Si ya lo vemos un poquito viejito, destartalado, la gente como que le hace el feo, ¿sí o no? Así es. Si ya te miran a vos así adelante, no, le dicen que no, el de atrás. Sí. Y el de atrás está mejor. Ya, pero bueno. En este momento estamos en la zona del mercado. Siempre acá es una zona muy buena para levantar pasajeros. Sí, es una zona donde se saca bastante pasajeros. En lo regular, bueno, como ahorita está un poco raro, sí, lo que es el pasajero. Pero sí, se saca algo en el día. Vamos a entrar a la pregunta polémica del video. ¿Qué opinas vos sobre el caso que se vio hace un par de años acá en Granada de que un taxista, un veterano del volante, le disparó a un pasajero por una supuesta disputa por un pasaje que no le querían pagar? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Eso es de algo que cuando uno no piensa lo que va a hacer. Porque 30 pesos, o un ejemplo, 80 pesos, que él me vaya a dar, yo no hubiera pasado el resto de mi vida en una cárcel. Yo lo hubiera dejado. Ahora, ya era un señor de edad
de que los cuales yo le digo, bájate papito, yo lo bajo mejor, ya, yo lo bajo y me voy, allá él, porque él va a perder más que yo. Sí. Ya. Pero en mi caso, yo mejor lo hubiera bajado, lo hubiera dejado ir y no hago lo que el Señor hizo, de privarle la vida, porque el que quedó fregado fueron su familia, sus hijos de Bueno, ambas sí, familias. sí, ¿Crees que hubo un exceso de ira? sí, de parte del Señor sí, hubo un exceso de ira, no se pudo controlar, ya, pero bueno, si todos pensáramos iguales, este mundo no fuera mundo, Sí. ya. ¿Qué opinas de la opinión de la gente que dice que los taxistas son un poquito mujeriegos? ¿Es cierto? Yo siempre he dicho ¿Es solo un rumor? ¿O algunos sí y otros no? yo siempre he dicho que si yo voy a señalar a alguien, lo voy a señalar con base. Sí. No puedo señalar a una persona si no sé quién es, a dónde vive, no puedo. Sí. Porque tú te montas conmigo, no van a decir que tú eres mi amiga. Y tú eres mi amiga. Sí. Y desde hace años que nosotros lo conocemos. Sí. Y hay gente que le gusta hablar más de la cuenta. Ya no son mi amiga, ya son mi querida. ¿Ya? Entonces, hay gente que no tienen nada que hacer en su casa, que lo que le gusta es andar desbaratando hogares, desbaratando reputaciones. sí. Sí. Pero bueno. A veces consideras que los taxistas también fungen como psicólogos cuando algunas veces, o la mayoría, se ponen a platicar con los pasajeros. ¿Vos sos de los que platican o que prefiere ir en silencio? Si me toman en cuenta, pues platico, si no, voy calladito. Sí, ya. Pero yo he visto personas, compañeros, que van platicando con los pasajeros. Yo me he montado con colegas y van platicando, como que van dándole consejos, o si no el pasajero al conductor o el conductor al pasajero, así. Ya. En vez de que el pasajero busca con alguien desahogarse un problemita que tuvo y te encontró a vos lo escuchaste, entonces se desahoga contigo. Sí. Ya. Pero hay que darle una buena atención al usuario, sea de una u otra manera, la mejor atención. Sí. ¿Alguna vez has tenido algún accidente trabajando? Ya sea que alguien te colisionó, vos colisionaste a alguien, a otro vehículo, a otra persona. Pues sí, he tenido accidentes que me colisionan. Una vez ahí en el Palí del Comercio, estoy esperando porque el compañero de adelante está montando carga. Sí. Ya, está montando carga y una muchacha no podía pasar, ella se dio vuelta con la moto detrás del carro y me pasó colisionando, golpeando la parte izquierda del bumper. Sí. Entonces llegó, yo le dije a ella que cómo íbamos a quedar. Ella me dijo de que ella no me iba a pagar nada. Ya, pero llegó el dueño de la moto, llegó el tío de ella y querían buscar cómo tener problemas conmigo. Sí. Entonces lo que hice yo, retirarme ahí y le di la espalda. Llegaron otros amigos conmigo que me había pasado, pero bueno, no pasó a más. Ella se fue, yo le dije no se vaya porque la cosa va a ser más peor para usted. Yo le tomé el número de placa, como se fue, yo fui a la policía a pasarla. Sí. ¿Ya? La cosa es que me dijeron que la habían llamado y después fui a buscar lo que eran los documentos para hacer el reclamo del seguro. ¿Ya? ¿Ella respondió por el daño? Sí, el dueño de la moto sí respondió, ya, porque ella fue por pega y fuga. Sí. Me colisionó y se fue. Pero como le di la placa al oficial, la buscaron a ellos. Y bueno, lo llevaron allá y respondieron por el accidente. Qué bueno.
¿Te gustaría que tus familiares, tus hijos se dediquen también al taxeo? ¿Crees que es un buen trabajo? Mire, es un trabajo honrado, no es un trabajo que a uno le tiene que avergonzar, pero si mis hijos pueden llegar a obtener una carrera más mejor que esta, pues, me gustaría que ellos tuvieran su propia carrera, ¿ya? Y trabajaran de diferentes maneras que yo trabajo. Perfecto, pero con este trabajo vos le das el sustento diario a ellos. Sí. ¿Cuál sería el mensaje para la juventud que te está viendo y que tal vez tiene dudas acerca de iniciar un proyecto, una carrera o iniciar en algún trabajo? Bueno, que no tengan miedo, que le pidan a Dios fuerza, dirección, y que Él va a ser el único que lo va a sacar adelante y va a sacarlo el fruto al crecer. ¿Qué les ha parecido este video? Recordad que si querés conocer más acerca de Granada, su gente y su cultura, no olvides suscribirte a este canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones de los videos que vamos a estar posteando. Soy Yorleni Cordonero y nos vemos hasta la próxima.